George Gallup, el famoso encuestador estadounidense, fue conocido por su esfuerzo continuo para traer la distinción de los patrones religiosos de los estadounidenses. Una de sus más famosas encuestas indicó que el 80% de los estadounidenses dicen ser cristianos. ¡Qué bien! El 80% se dicen llamar cristianos. Es realmente increíble. 80%. Ya vamos ganando. Pero Gallup no quedó conforme. Sabía que algo andaba mal y profundizó en esa encuesta. Determinó en una encuesta siguiente que de esos 80, solo el 40% de ellos, que se llamaban ser cristianos, sabían quién predicó el Sermón del Monte. Y para esos que se están preguntando quién lo predicó, fue Jesús mismo. También encontró que solo el 8% del 80% de esos que se llaman cristianos están preparados para articular y defender su fe. Solo el 8% de los que se dicen ser cristianos saben decir qué es ser cristiano bíblicamente. Asombroso. Del 80% de los que se llaman así mismo cristianos, llegamos al 6% de todos los estadounidenses a saber articular su fe. Lo que básicamente estaba identificando o intentaba identificar Gallup era los verdaderos cristianos. Y solo encontró el 6%. Realmente es triste escuchar esto. Y temo que estos porcentajes sean aún más bajos en el día de hoy. Esta encuesta se tomó en los años 80 y en el día de hoy, esta misma organización dice que 49% de los estadounidenses se llaman a sí mismos cristianos. Y eso quiere decir que el número de cristianos verdaderos es mucho más bajo. Pero, ¿saben algo? Esto no debe de ser algo sorprendente. La Biblia, la palabra de Dios nos advierte una y otra vez que no todo el que se llama a sí mismo cristiano es un verdadero seguidor de Jesús. Y nuestro estudio de hoy, miraremos esto. Nuestro estudio de hoy de Mateo 25, versos 1 al 13. Y aquí mismo miraremos una advertencia que nos da el Señor Jesús. Acompáñenme a Mateo 25, versos 1 al 13. Nuevamente, nuestro estudio de hoy será basado en Mateo 25, versos 1 al 13. Ahora, lo que tenemos en este pasaje es una parábola, la cual el Señor dijo en el Monte de los Olivos. Pero te preguntarás, ¿qué es una parábola? Y es muy importante pregunta. Para poder entender la parábola necesito saber qué es una parábola. Y una parábola es una narración, una historia que trae una enseñanza espiritual. En sí, la palabra parábola en el idioma original quiere decir colocado al lado de otra cosa. En sí, las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Para simplificar eso,
para simplificar todo esto, podemos decir que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Ahora, si no sabían que es una parábola, ya lo saben. ¿Qué es? Una historia terrenal con un significado espiritual. También es importante entender un principio de estudio bíblico para las parábolas. ¿Cuáles son las divisiones de las parábolas? Bueno, tenemos 3. Toda parábola tiene 3 divisiones. Y es importante entenderlas para extraer el significado que el Señor tenía para ellas. La primera es la ocasión. La ocasión. ¿Cuál es la causa de la parábola? ¿Qué fue lo que trajo al Señor Jesús dar esta enseñanza en forma de la parábola? La ocasión. El segundo parte de la parábola es la narración. La narración. ¿Cuál es la historia terrenal en sí? Es la historia que nos cuenta. Esa es la narración. Y la tercera y última división es la conclusión. La conclusión. Toda parábola termina con la conclusión. ¿Cuál es el resumen de los conocimientos que hemos extraído de esta enseñanza? Y el Señor siempre es bien directo a dar la conclusión. En nuestro estudio de hoy usaremos estas 3 divisiones para ayudarnos a estudiar y a comprender esta parábola. Estas 3 divisiones serán nuestros 3 encabezados del día de hoy. 3 encabezados vamos a ver. El primero, la ocasión, en el verso 1 y anterior. Segundo encabezado, la narración, del verso 2 al 12. Y vamos a concluir con la conclusión, en el verso 13. Y sin más demora, empecemos nuestro estudio con nuestro primer encabezado, la ocasión. La ocasión. ¿Recuerdan? La ocasión es la causa de la parábola, que fue lo que trajo al Señor Jesús a dar esa enseñanza en forma de parábola. Con esto en mente, vayamos a nuestro pasaje en Mateo 25 y estamos en el primer verso. Jesús hablando dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Entonces, es interesante que la parábola empiece con entonces. Entonces es un adverbio y conector. Se refiere a periodos de tiempo ya mencionados que tienen valor de consecuencia o conclusión con lo que está por decir. Por lo tanto, lo que dice el Señor Jesús es: por este periodo de tiempo que acabé de mencionar, esta es la consecuencia y la conclusión. Eso es lo que está diciendo al decir entonces. Pero eso nos lleva a pensar otra cosa. ¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿A qué tiempo? Bueno, para que podamos entender esto, tenemos que mirar el contexto de la historia. Empezamos en el primer verso, así que vamos a tener que ir al capítulo 24 a mirar qué nos está diciendo. Y les voy a ayudar a adelantar todo esto un poco. Los capítulos 24 y 25 de Mateo se conocen como el gran discurso de los olivos. El Señor Jesús está en el campo de los olivos, está por ser crucificado y da un discurso a sus discípulos. Y aquí es donde el Señor Jesús da esta parábola, que empieza realmente en el 24. Y el discurso de los olivos es donde Jesús explica su segunda venida. Jesús está a punto de ser crucificado y resucitar al tercer día, pero va a ascender al cielo con su Padre para regresar en un tiempo después para establecer su reino. Jesús va a regresar una segunda vez para establecer su reino.
Pero los discípulos, a escuchar esto, naturalmente querían saber cuándo va a suceder esto, a qué tiempo, a qué hora. Va a regresar el Señor Jesús, pero ¿cuándo? Claro, querían estar preparados, querían estar listos para esa segunda llegada, querían saber cuánto tiempo tenían para prepararse para esa segunda venida. Querían estar preparados. Pero el Señor Jesús les dice, miren lo que les dice en el Mateo 24, verso 36. Así les contesta Jesús esa pregunta que ellos tienen. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y luego dice, por tanto, velad, porque no sabes en qué día vuestro Señor viene. Una advertencia, velar, porque no sabes cuándo viene el Señor. Y otra vez en el verso 44, por esto también vosotros estar preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. 3 veces ha dicho que no se sabe la hora ni se sabe el día de la segunda venida del Señor. Y para solidificar todo esto que acaba de decir, termina el capítulo 24 con una parábola, diciendo lo mismo, pero da una advertencia. Ahora, esta parábola es antes de nuestra parábola, pero es importante saber qué está diciendo, porque dice que en su segunda venida recompensará al siervo fiel, pero castigará al siervo infiel, pero el tiempo de su venida no se sabe. Miren lo que dice, se los voy a leer. Empieza en el verso 46 del capítulo 24. Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que no lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Y miren que sigue. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espere, y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente y lo asignará lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y esta es la ocasión. Jesús da esta parábola para explicar cómo será su segunda venida. Y lo mismo hace en la parábola que sigue, en la que estamos estudiando. Por eso empieza nuestra parábola de hoy diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Recuerden, las parábolas son historias terrenales con un significado espiritual. Y aquí miramos que el reino de los cielos es comparado a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su novio. Y ahora que entendemos la ocasión, vayamos a nuestro segundo encabezado. La narración, la cual miraremos del verso 2 al 12. ¿Listos para ver la narración? Vayamos al verso 2 del capítulo 25. Recuerden, ya dijimos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y sigue, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas.
Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Ir más bien a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras que iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad os digo que no los conozco. Ahora, para profundizar y extraer la enseñanza de esta parábola, es necesario hacer algunas observaciones. Unas observaciones de 4 elementos de los cuales nos habla aquí. ¿Cuál es la boda, la lámpara, el aceite y las vírgenes? Miremos primero la boda. Y aquí nos habla de una boda típica de los tiempos bíblicos. Y es importante, escúchenme, es esencial comprender cómo eran las bodas en esos tiempos. Es importante. Una boda era un grandioso evento. Un evento social cual todo el pueblo participaba. Era un tiempo de celebración. Y las bodas no eran solo un día. Era todo un proceso. Todo un proceso. Las bodas tenían 3 elementos. 3 fases, las cuales podían durar 1 año o más. Ahora vamos a ver esos 3 fases. Vamos a ver esas 3 fases. El primer elemento, la primera fase, era el compromiso. El compromiso. Los padres. Sí, los padres de los jóvenes hacían el compromiso para el casamiento de sus hijos. El compromiso era un contrato oficial entre los 2 padres que comprometían a su hijo y a su hija en matrimonio. Los compromisos no se hacían en las parejas, se hacían con los padres. Poco tiempo después de eso, habría la segunda fase de la boda, lo cual se llamaba el desposorio. El desposorio era una ceremonia oficial en cual la pareja hacía sus nupcias matrimoniales. Las parejas se reunían ante amigos y familiares y hacían sus votos, sus convenios y sus promesas. Realmente era una ceremonia en la cual eran casados oficialmente. Pero, hay un gran pero. El matrimonio no era consumado físicamente, ni podían vivir juntos. Sin embargo, durante este tiempo, si había una ruptura durante esta fase, se consideraba como un divorcio. Y si uno de los 2 moría, el otro se consideraba como viudo. Estaban oficialmente casados, pero ella seguía viviendo en la casa de sus padres y él seguía viviendo con sus padres, y así era por un tiempo señalado, de 1 año o más. Este tiempo tenía 2 propósitos. Daba un tiempo para que el novio aportara una vivienda para la novia, ya fuera que se construyera por sí una casa para sí mismo o que añadiera un cuarto en la casa del padre. El novio tenía que preparar su vida para la novia. Y al igual, el tiempo servía para que demostrar que la novia era virgen y sin mancha al no salir embarazada durante este tiempo. Por cierto,
Esta es la fase en la cual se encontraba José y María cuando concibió por obra del Espíritu Santo. Ahora, después de esta larga espera, venía la tercera y última fase, la fiesta de bodas. Esa era la fase final donde el matrimonio iba a ser consumado. El novio ya había hecho todos los preparativos y tenía dónde vivir y cómo proveer para su esposa. Y él va por ella, va por su esposa. La tradición era que la novia ansiosamente esperaba en su casa, completamente lista, completamente preparada para cuando llegara su esposo, para llevársela con ella. Con él, más bien. Y también la acompañaban las damas de honor. Naturalmente, jóvenes, solteras y amigas y familiares de la novia. Al llegar el novio, que regularmente era en el atardecer, se hacía una gran procesión en el pueblo. Los novios por delante y las damas de honor siguiéndolos con sus lámparas encendidas, caminando por todo el pueblo, anunciando la boda. Iban directo a la casa del novio, donde se hacía una gran fiesta de 7 días. Al terminar el tiempo de celebración, los 7 días después, el padre tomaba la mano de la novia y se la daba al novio. Y esto señalaba a todos que la fiesta había terminado y era tiempo de partir para que el matrimonio fuera consumado físicamente. Y en esta tercera fase es donde nos encontramos en la parábola. El novio ha terminado la preparación y la novia ha comprobado su santidad y la novia ansiosamente espera al novio, acompañada de sus damas de honor. Qué maravilloso es oír de las costumbres típicas de una boda. Y es aún más maravilloso al mirar que el matrimonio es una sombra de nuestra relación con Cristo. Observen esto. Dios Padre ha dado a Cristo a la iglesia. Cristo ha hecho un pacto con su iglesia y la iglesia está en espera del regreso de Cristo. Hermoso. Escuchen las palabras de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Realmente es increíble, maravilloso. Miran, la iglesia también está en la fase 3 del matrimonio. Estamos en la espera de Cristo. Estamos en la fase 3, al igual que esta parábola. Estamos de espera del regreso de novio. Y cuando regrese, llevará a su esposa con él. Esta misma fase es en la cual nos encontramos en la parábola. La novia en espera del novio. Pero ahora que hemos entendido la boda y qué está sucediendo aquí en la parábola, es importante entender qué nos dice de la lámpara y del aceite de las 10 vírgenes. La parábola empieza diciendo, miren lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Interesante. Nos dice 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Vamos a hacer unas cuantas observaciones. Primero, la lámpara. ¿A qué se refiere cuando se dice la lámpara? Bueno, una lámpara era eso, una lámpara que se usaba para alumbrar la noche. Pero ¿cómo eran estas lámparas? Bueno, tenemos una foto de una allí
adentro. Las lámparas eran un recipiente de barro con una gargantilla. Arriba tenían un hoyo que daba al interior de la lámpara. En el interior de la lámpara se ponía aceite en el interior. Ahora tenía una mecha que iba en la gargantilla donde absorbía el aceite y se encendía la mecha y daba luz. Una lámpara. Tan sencillo. Hay algo externo y algo interno que se le pone a la lámpara. Pero ¿para qué tenían la lámpara las vírgenes? ¿Para qué? Bueno, como habíamos visto, las lámparas eran para las costumbres, la tradición de la boda. Cuando llegaba el novio, iba a salir el novio y la novia, y en procesión las vírgenes con sus lámparas encendidas, porque ya era tarde, y le iban a avisar a todo el pueblo que había una boda, que el novio se había preparado. La novia había demostrado su santidad, y ahora venía la celebración, la consumación del matrimonio. Ahora, cuando miramos vírgenes, realmente se refiere a las damas de honor, sus damas elegidas. Eran jóvenes solteras por las cuales se llaman vírgenes. Eran jóvenes, no se habían casado, por ende vírgenes. Y estaban allí para acompañar a la novia y ser parte de la procesión con sus lámparas encendidas. Pero ahora nos preguntamos, ¿quiénes son estas jóvenes? ¿Qué ilustran en la vida real? ¿Quiénes son? Es obvio que el novio se refiere ¿a quién? A Jesús, a Cristo, que regresa por su iglesia. Pero estas jóvenes, ¿qué ilustran? Es muy obvio. Es muy obvio quién son estas jóvenes. Por lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Y por el contexto y por la parábola. Pero aquí es donde se hace chocante este mensaje. Este mensaje no es popular. Y sé que se van a sentir incómodos. Pero el Señor lo dijo, lo tiene escrito para darnos una advertencia a todos. Y para motivarnos, examinarnos a nosotros mismos. Su palabra dice en 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen la prueba. Las vírgenes, estas 10 vírgenes representan a cristianos profesantes. Son los que afirman pertenecer a Cristo. Son los que se han reunido con la iglesia de Cristo, esperando la venida del Señor. Son los que dicen conocer a Cristo y anticipar su venida. Quienes dicen que creen y saben de la boda y saben que el momento se acerca, e incluso dicen que han hecho sus preparativos. Tienen puesto su traje de boda y tienen su lámpara con ellos. Su presencia simboliza su interés y su lámpara simboliza su profesión de fe en Cristo. Todas estas vírgenes muestran señales externas de estar pendientes de la llegada del novio. Muestran señales externas de preparación. Muestran señales externas de compromiso con el Señor Jesús. Son parte de la comunidad de creyentes. Están reunidas como damas de honor, listas para ser recibidas en esta gloriosa ceremonia matrimonial. Profesan amar el regreso de Cristo. Profesan escuchar el Evangelio y creer. Profesan ser discípulos esperando a Cristo. Y francamente, cuando primero oímos de las 10 vírgenes,
no las miramos diferentes. No se distinguen una a la otra. Todas llevan puestas sus ropas de boda. Todas son damas de honor. Todas atienden a la novia. Todas tienen su lámpara. Y al principio son indistinguibles, pero no se parecen. Al principio son indistinguibles, pero no son igual. Y este es el mensaje de la parábola. Parecen ser, pero no son. Mire lo que dice el verso 2. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Por fuera, en lo externo, parecen ser idénticas. Pero el Dios soberano, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, el que escudriña los corazones y puede mirar que 5 son insensatas y 5 son prudentes. Y en los siguientes versos miramos la diferencia. Miren el verso 3. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Las prudentes tomaron su lámpara y el aceite. Las insensatas tomaron solo la lámpara, pero dejaron lo interior. Dejaron lo que importaba, el interior. No se prepararon. No se prepararon adecuadamente. Solo tenían lo exterior. Todo fue externo. No tenían lo más importante, lo más necesario, el aceite para poder encender la lámpara. Todas hicieron profesión, pero solo 5 tenían el auténtico aceite de preparación. Pero ¿qué es este aceite? ¿Qué es este aceite? Es la realidad necesaria de la gracia salvadora, lo que distingue a las personas. Puede que haya una multitud de personas que aparentemente honren a Jesucristo, pero hay diferentes corazones, algunos preparados y otros desaprevenidos. El aceite es la gracia necesaria sin la cual nadie verá al Señor. Es la verdadera salvación, es la justicia imputada, es una santidad genuina otorgada por la fe en Jesucristo. Es una vida interior transformada. Las vírgenes insensatas estaban apegadas exteriormente, se comprometieron intelectualmente, estaban comprometidas socialmente, incluso se comprometieron religiosamente, pero no tenían luz, no tenían vida, no tenían a Jesús en sus corazones, no tenían a Jesús. Escuche lo que dice el Señor Jesús en la epístola de Juan. Jesús les habló otra vez diciendo, escuchen esto, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la luz de la vida. Las vírgenes insensatas no tenían luz, no tenían a Cristo, aun cuando tenían todo lo exterior. Y observen lo que sucedió. Verso 5. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y durmieron. Todas les dio sueño y durmieron. ¿Recuerdan lo que el Señor acababa de decir en el capítulo anterior? Donde dice, por eso también vosotros estar preparados, porque la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Pero las insensatas no tomaron atención, no se prepararon. Sigamos, verso 6.
Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid y recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Ir más bien a los que venden y comprar para vosotras. Aquí podemos ver cómo la salvación es personal. Los salvos no pueden salvar a los salvos, no pueden salvar a los perdidos con su propia salvación. Cada persona debe tener su propia salvación. La salvación no es transferible. No puedes compartir tu aceite. El estar en una iglesia no te salva. El llamarte a ti mismo cristiano no te salva. El ser moralista no te salva. Las buenas obras no te salvan. El tener intelecto bíblico no te salva. Todas estas cosas son exteriores. Lo que necesitas es lo interior. Lo interior. La sinceridad de tu corazón. Tu salvación está en que con un corazón sincero te arrepientas de tus pecados y vayas a Cristo. Vayas a Cristo con un corazón sincero. Realmente es terrible cómo termina esta parábola. Mira cómo termina. Verso 10. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad digo que no los conozco. Quedaron fuera. Qué triste, quedaron fuera. Era muy fácil prepararse, pero no quisieron. Y ahí las consecuencias. La puerta está abierta, pero se cerrará. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, la conclusión de la parábola, verso 13. Aquí tenemos la conclusión, la advertencia con cual termina el Señor Jesús la parábola, de suma importancia. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo es que lo concluye? ¿Cómo es la advertencia que nos da a todos? Escuche, verso 13. Velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Esta es una de las enseñanzas más atemorizantes de la Biblia. Realmente al oír esta parábola me da temor, me siento desesperado, porque habla de nosotros, habla de la iglesia, que hay unos que parecen verdaderos cristianos, pero no lo son. Y Jesús, una y otra vez, nos dice y nos vuelve a decir: hay multitudes de personas en las iglesias que no están preparados para enfrentarse a Dios, ya sea en su muerte o en la segunda venida de Cristo. Y te pregunto, ¿y tú realmente estás preparado? Terminamos con estas palabras del Señor Jesús, lo cual nos dicen lo mismo. Es otra parábola que encontramos en Lucas. Dice: ¿por qué me llaman ustedes?
Jesús hablando. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso cimientos sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y la destrucción fue terrible. Hay personas que han construido su casa religiosa, pero no tienen cimientos. No son nacidos de nuevo. No están bajo la gracia de Dios. No tienen esa justicia imputada. No tienen el Espíritu Santo. No tienen la santidad residente de Dios. No han sido transformados interiormente. Tienen un corazón de piedra. No importa lo que aparentemos por fuera. Lo que importa es tu interior. Y eso solo Cristo lo puede cambiar. Solo Cristo lo puede cambiar. Ve a Cristo con toda sinceridad de tu corazón. Examínate, examina tu fe. ¿Realmente tienes una relación personal con Cristo? No sabes la hora, no sabes el día, pero la hora se acerca. Y estarás enfrente de tu Creador. Y estarás preparado. Estarás preparado. ¿Saben? Dios es un Dios santo, sin mancha. Santo sin mancha. Y no puede estar alguien impuro, no puede estar nada impuro delante de Él. Y ese es nuestro problema. El problema más grande de nosotros, el problema más grande de nuestras vidas es que nosotros somos impuros. La Biblia nos dice que entre nosotros no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, incluso tú y yo. Solo basta con compararnos a los 10 mandamientos. No los voy a decir todos, pero miren, has mentido, has robado, has usado el nombre de Dios en vano. Sé que la respuesta es sí para mí, al igual que lo sé que es para ti. Todos hemos pecado y merecemos el castigo de Dios. Debemos de ser echados fuera del reino de Dios, donde hay llanto y rechinar de dientes. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo, que siendo Dios bajó a este mundo a vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Murió en esa cruz, pagando por tus pecados, por mis pecados, y resucitó al tercer día para nuestra justificación, tomando esa vida perfecta que Él vivió y usándolo como nuestro manto de justicia, para que todo aquel que crea, con un corazón sincero, se arrepienta de sus pecados y vaya a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por Cristo y solo Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, con toda sinceridad de corazón. Él se encargará de nuestro interior. El exterior no importa,
que importa es el interior de tu ser. Pero recuerda, la sinceridad de tu corazón, la sinceridad de tu corazón es lo que cuenta. Irás a Él, irás a Él. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oremos. Padre, dura es esta enseñanza, Señor. Difícil es mirar esto, Señor mío. Mirar la advertencia que tienes para la iglesia, Señor. Realmente la miro con temor, Señor. Hay muchas personas aquí que amo, Señor. Y no quiero que nadie sea encontrado con una lámpara sin aceite, Señor. Sino que no sea exterior, sino que sea interior, que tú hayas hecho esos cambios en él, Señor mío. Por eso te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú obres, tú habla a ese corazón que a lo mejor es religioso, que realmente a lo mejor se ha preocupado por lo exterior, pero realmente no tiene una relación contigo. El que es diferente los domingos a como es el resto de la semana. Háblale a su corazón, Señor. Tráelo a ti. Señor, y al igual, todos aquellos que realmente tienen una relación, Señor, te pido que tú les des confirmación, Señor. Tranquilízalos. Dales esa confirmación. A lo mejor tú estás sentado allí y al oír esto dices, soy una lámpara, solo tengo lo exterior, pero mi interior está lejos de Cristo. Ve a Cristo, ve a Cristo, ahí mismo, arrepiéntete de tus pecados y ve a Cristo. Dile que haga esa gran obra en ti. Él hará, pero tienes que ir con sinceridad de tu corazón. Padre, gracias, Señor mío. Todo esto lo oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.